Bueno, vamos a la Biblia. Hoy, a propósito de nuestra graduación de las personas que hicieron el curso de ABEG, yo quiero que estudiemos un poquito en la Biblia respecto de lo que significa y significó en un momento histórico muy importante del pueblo de Dios el hacer esto, estudiar la Biblia. Porque el tema del estudio de la Biblia no es un tema, no es un tema superfluo, eso no es un tema que nos lo inventamos nosotros, ¿no? Eso es un tema que está con una preponderancia altísima, mayúscula en las páginas de la Biblia. Y para contextualizarlos un poquito en el momento histórico en el que nos vamos a meter, el pueblo de Israel, que había sido llevado al cautiverio en Babilonia durante 70 años, allí duraron, tuvieron que vivir el cautiverio bajo el imperio de Babilonia, el imperio caldeo, y luego fueron pues también objeto del cautiverio del imperio medo-persa. En la historia universal se nos dice que los babilónicos, el imperio de Babilonia, el imperio caldeo, cae y surge en la historia el imperio medo-persa, ¿correcto? Dentro del imperio medo-persa hay unos reyes muy importantes en la historia, narrados en la historia universal. Los Daríos, que fueron Darío I, Darío II, Darío III, Artajerjes, el rey Asuero, en fin, varios reyes. En alguna ocasión les comenté aquí, en la famosa película 300, que se hizo tan famosa hace unos años, el personaje con el que tenía que pelear o a quien enfrentaba al protagonista de la película, que era griego, el personaje se llamaba Jerjes, pues a raíz de uno de los reyes del imperio medo-persa, el rey Artajerjes, ¿correcto? Eso es historia, pero está en la Biblia narrado, lo cual también nos da pie para entender que la Biblia, aunque no es un libro 100% eminentemente de historia, lo que habla de historia lo dice con verdad, pero no falla en nada, ¿correcto? Y habla, por supuesto, de la historia del pueblo de Israel, y dentro de la historia del pueblo de Israel, pues toca tangencialmente hechos de la historia del mundo, del planeta, y coinciden totalmente con lo que los historiadores ajenos a la Biblia nos hablan acerca de cada una de esas naciones o imperios que tuvieron que ver con Israel. Pues bueno, volviendo al caso, los israelitas regresan. Hay un rey, el rey Ciro, que era uno de los reyes del imperio medo-persa, que da la orden, da la oportunidad para que los judíos que estaban en el cautiverio, que llevaban 70 años en sus tierras, los que quisieran regresar a Jerusalén lo hicieran. Y él hace un edicto y entonces dice a todos los judíos del pueblo de Israel que quieran regresar, vayan, tienen permiso de parte mía. Y ese permiso pues es también corroborado posteriormente por otro rey muy importante en la historia, que es el rey Asuero. Y regresan los judíos. Ellos regresan en varios contingentes, no regresaron de una vez. Después de 70 años no era fácil, no habían recursos, era otra generación ya la que se había levantado allí en el imperio medo-persa. Los que llegaron, pues muchos ya habían muerto y otros estaban, pero ya eran unos viejitos, sin fuerzas, que tenían recuerdos, pero no tenían la capacidad para retornar. El retorno no era en avión, el retorno era a pie. Entonces ustedes calculen lo que significaba todo esto. Y regresan, les dije, en 3 contingentes. Hay 3 personajes mencionados en la Biblia que lideran cada uno de esos contingentes. Uno de ellos fue el sacerdote Esdras, otro fue un señor llamado Zorobabel y otro es Nehemías. Nosotros tenemos en la Biblia el libro de Nehemías y tenemos en la Biblia el libro de Esdras, ¿correcto? Escrito por estos personajes que, repito, lideraron cada uno en su momento un contingente de los que regresaron a Jerusalén. Pero el regreso implicaba muchas cosas, porque esas tierras que hace 70 años habían quedado devastadas, ahora estaban ocupadas.
Después de 70 años, esas tierras las habían invadido, habían llegado otras personas a vivir allá. Y obviamente que después de 70 años, esta gente regresar, pues los que estaban allá no les iban a decir, ay, qué pena, ya volvieron, nos vamos. Pues no, ellos tuvieron que hacerle frente a la oposición. Además de eso, pues tenían que levantar, en primer lugar, lo que representaba la defensa para ellos, y la defensa era un muro. En la antigüedad, una ciudad se podía defender de sus enemigos si tenía un muro que la rodeara, un muro fuerte. Esa era su fortaleza, no había otra, ¿ok? Y lo primero que ellos hicieron fue levantar ese muro, reconstruir ese muro, pero eso no era fácil, era contra todo pronóstico, contra los enemigos, era con las uñas, y eso nos lo narra el libro de Nehemías. Nehemías, particularmente en el capítulo 5, nos habla acerca de cómo ellos reconstruyeron el muro. Fue una tarea muy difícil. Y en segundo lugar, la tarea era reconstruir el templo, porque el templo que había sido construido por Salomón fue destruido literalmente por Nabucodonosor cuando Babilonia invade a Israel y particularmente a Jerusalén. Y para ellos, un judío que no tenía templo era como no tener nada. Entonces debían reconstruir el templo y lo reconstruyeron. Y repito, sin recursos, sin, digamos, todas las posibilidades que tendrían otras personas en otras condiciones, pero lo reconstruyeron. Y este segundo templo era un templo ya más chiquito, más modesto, con pues muchas limitaciones. Y dice la Biblia que los viejitos que conocieron el primer templo lloraban viendo cómo se levantaban los muros de ese segundo templo y cómo finalmente lo presentaron. Es una historia dura, difícil. Pero en medio de todo esto aparece un capítulo narrado en el libro de Nehemías, en el cual sucede algo muy importante dentro de todo este proceso de restauración. Y eso importantísimo, sin lo cual ellos no hubieran podido hacer lo que hicieron, fue volver a enseñar, y aquí es donde viene el tema de la enseñanza, volver a enseñar las palabras del libro de la ley, que hasta entonces no se había vuelto a enseñar como una escuela pública, se hacía en las familias. Algo que tuvo el pueblo judío a lo largo de la historia es que de generación en generación, el papá a sus hijos, los hijos a sus hijos, y así durante toda la historia, ellos mantuvieron la enseñanza del libro de la ley. Cosa que algunos historiadores y algunos antropólogos dicen o atribuyen que la capacidad intelectual que tienen los judíos se debe a que ellos siempre permanecieron en un proceso educativo que era llevado a cabo en las casas. Los niños aprendían a leer, así fueran esclavos, porque sus papás le enseñaban a leer la Torá. Y un pueblo que lee, un pueblo que escribe, es un pueblo que sale de la ignorancia y es un pueblo que desarrolla unas habilidades mentales particulares. Y entonces volvían otra vez como pueblo, como sociedad, ahora se podían volver a reunir, y lo que hacen después de estar allí es reunir a la gente para hacer nuevamente lo que podríamos llamar una escuela de formación en ese momento. Y es ahí donde quiero que por favor vayamos a la Biblia. Hoy voy a ser muy concreto. Hoy estamos en acción de gracias, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablarles de este tema. Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dice el versículo 1 y 2 lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, acuérdense que les hablé de tres personajes, uno de ellos es Esdras. Esdras era el sacerdote, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Pues les decía, es que era fundamental, era necesario, no era un tema de capricho, no era un tema de que a Esdras se le ocurrió, es que sin esto no podría haber sociedad. Sin volver a estudiar la ley, no podían pensar en tener
nuevamente el resurgimiento de un pueblo, de una nación. Y ellos lo entendieron así. Y el pueblo, dice, se reunió todos en una plaza. Ahora pensemos cuáles eran las condiciones de esa plaza, eso es importante. No era un salón como este, con aire acondicionado. Allá afuera está haciendo un sol horrible, pero aquí estamos en otro ambiente. Y aquí podríamos pasarnos, si yo me paso 3 horas, ustedes empiezan a bostezar, a mirarme feo, ¿correcto? Porque nos cansamos. Ahora imagínense ustedes, la plaza era al aire libre, al sol, no habían sillas, eso era en la tierra, ¿correcto? Y dice que el pueblo se reunió, todo el pueblo se reunió para volver a leer y para poder entender las palabras del libro de la ley. Bueno, vamos a continuar, porque aquí hay unos elementos muy importantes. Veamos el versículo 3, por favor. Versículo 3, dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, ¿cuántas horas aproximadamente? Desde el alba hasta el mediodía, o sea, 6 horas leyendo la Biblia, calculen, ¿no? 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y quiero aquí resaltar una palabra que la vemos reiterativamente en estos versículos, pero aquí vuelve y lo repite: todos los que podían entender. Y aquí quiero detenerme en algo, porque una de las situaciones que nosotros vemos como obstáculo para aprender a leer la Biblia es que yo no entiendo. Juan Carlos, yo no entiendo la Biblia. Líder, yo no entiendo eso. Yo no entiendo usted cómo explica, porque yo paso por ahí, yo no entiendo. No, yo la leo y yo no entiendo lo que usted está explicando, a menos que usted me lo explique. Si yo lo leo, yo no lo entiendo. Eso pasa muchísimo. Pero dice la Biblia que es importante entenderla. La Biblia hay que leerla, pero hay que entenderla. Y para entenderla hay que tener en cuenta, primero, ponerle sentido. ¿Qué significa? Hombre, que usted hace una lectura, pero usted tiene que ubicarse. ¿Qué hice yo antes de leerles el pasaje que acabé de leer? Los ubiqué en un contexto, ¿cierto? Entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿esto por qué se está diciendo? ¿Cuál era el contexto? Y seguramente que la respuesta usted no la tiene. Usted me va a decir: no, pues yo me hago esa pregunta peor, porque ahí sí que menos entiendo, porque yo no sé eso que usted sabe. Pues por eso hay que estudiar. Justamente esa es la primera razón del por qué es necesario estudiar. Porque acá yo me tomo el tiempo, yo los ubico, yo trato de hacerles entender. Pero con lo que usted recibe acá no es suficiente para que usted crezca espiritualmente. Es necesario que usted en casa lea la Biblia. Pero como usted la lee y no la entiende, entonces es necesario que para poder entenderla se capacite, estudie, investigue. ¿Esto de qué se trata? ¿Esto por qué es que lo dice el autor? Póngale sentido. Póngale, yo siempre llamo, ubíquese, ¿no? Ubíquese en el contexto. Importante en el entender la disposición. ¿Qué significa la disposición? Hombre, que usted no puede leer la Biblia acostado en la cama, la cobija aquí encima, usted adentro, bajo esa cueva, con el celular. Vamos a leer la palabra del Señor en las primeras horas de la mañana, porque esa no es la disposición para leerla, porque lo más seguro es que usted no acaba de leer el primer versículo y se queda dormido, ¿correcto? Necesita tener una disposición. O usted se va a leer la Biblia y la va a leer en medio del trabajo. Usted está respondiendo a fulano que le está preguntando una cosa, está respondiéndole aquí, está respondiendo el WhatsApp. Ahí no hay disposición para leer la Biblia, no podrá entenderla. Y la Biblia hay que entenderla, ¿correcto? Hay que entenderla. Pero continuemos, porque en el mismo versículo 3 dijimos, si volvemos a retomar, dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos.
al libro de la ley. Atentos. Siguiente palabra que quiero resaltar. Atentos. ¿Qué significa eso? Concéntrese. Póngale cuidado. Mentalmente, disponga la mente, porque si no usted no va a entender. ¿Cómo estuvo la reunión? Muy bonita. ¿De qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo bonita, de verdad estuvo chévere, pero no me acuerdo de qué hablaron, porque falta disposición, ¿correcto? Y dice la Biblia que esta gente que duró en esta primera jornada, porque no fue la única, 6 horas, desde el alba hasta el mediodía, lo hicieron de manera atenta, estaban atentos a cómo se leía. Ahora, aquí hay otra cosa. Piensen que era un pueblo, o sea, no eran 20 personas, eran cientos y seguramente miles de personas. Aquí estamos reunidos seguramente unas 100 personas. Y para que ustedes atrás me oigan claramente, yo tengo que utilizar este micrófono y esas columnas de sonido, para que en este lugar, que es un lugar cerrado, fresco, usted pueda escuchar. ¿Cómo harían en ese entonces, si eran miles de personas al aire libre en una plaza? ¿Cómo harían para que los que estaban allá atrás escucharan y pudieran entender lo que estaba pasando? ¿Y ustedes saben lo que hacían? Lo voy a mencionar, porque es que enseguida, en el siguiente versículo, que es el 4, que no lo tengo acá, se mencionan unos nombres, ¿no? Y una vez cuando va a la Biblia y lee nombres, uno dice, no, esto no, porque estos nombres, ¿para qué? Saltémoslo los nombres. Pero miren la importancia de los nombres. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, o sea, algo así, ¿no? Un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y dice, y junto a él estaban, oiga bien, Matatías, Serm, Anías, Urías, Hilcía, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jababdana, Zacarías y Masulam. Y uno dice, ¿y para qué la Biblia pone esos nombres ahí? O sea, ¿qué tiene que ver esos tipos ahí? Y entonces dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, le pusieron un púlpito para que se viera, por lo menos para que se viera. Y todo el porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzaron sus manos, se inclinó a tierra. Ojo, versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebataí, Jodías, así se llama, ¿no? Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía. ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué están escritos ahí? ¿Qué función tenían? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Imagínense que esas personas estaban repartidas entre la gente. Esdras iba leyendo y Pedaías iba repitiendo a las personas que estaban ahí lo que Esdras decía, y él se encargaba de hacer que esas personas que estaban a su alrededor entendieran las palabras que Esdras estaba diciendo ahí atrás. No era leer por leer, había que entender. Y ellos se dieron a la tarea de poner a personas que hicieran entender. Por eso que hoy tengamos estos recursos nos facilita entender. Y no puede ser que por distraídos, por tener la mente por allá en otro lado, no entendamos. O por no querer estudiar, por no querer profundizar, nos demos el lujo de no entender. Porque esta palabra, como lo vamos a ver al final, tiene un poder especial para transformar y sanar la vida de una persona, pero hay que entenderla. Pero continuemos, por favor, y llegamos al versículo 8. Versículo 8, lo leemos todos, por favor, conmigo. Dice así:
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Paremos acá y hablemos de la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. ¿Qué significa eso? Leían claramente. De modo que entendían lo que leían. Hay un versículo en la Biblia que dice: ¿qué pláticas son estas? Y alguien leyó el mismo versículo: ¿qué pláticas son estas? Eso sí me gusta. Una cosa es qué pláticas, qué charlas, pláticas, acento en pla, y otra cosa muy diferente es qué pláticas son estas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si no sabemos leer, no vamos a entender. Y para leer cualquier lectura, más la Biblia, hay que saber leer. Comas, puntos, punto y coma, tildes, punto seguido, punto aparte, 2 puntos. Hay que saber leer. Y entonces aquí lo que les quiero decir es, a las personas que quieren leer la Biblia y empiezan a leerla y van leyendo un chorizo de cosas, pero finalmente lo que leen ellos a su entender es otra cosa totalmente distinta a lo que realmente está escrito ahí, pues es imposible entender. Pues dice la Biblia que estas personas leían atentamente, poniéndole el sentido, leían con claridad, de tal manera que entendieran lo que estaban leyendo. Y eso se aprende estudiando. A estas personas, algunos me han reclamado, pero ¿por qué es que ustedes los ponen a uno a aprenderse un versículo y si uno no le pone la coma, ya le califica mal? Porque si usted no le pone la coma, el versículo dice otra cosa. Y uno se lo tiene que aprender con la coma, con el punto y con la tilde, Leo. Claro, porque de otra forma no vamos a leer claramente, no vamos a leer correctamente, pero eso se aprende estudiando. Y por eso les invito, reitero la invitación que les hizo el decano: capacítense, sáquenle 1 horita y media a la semana a capacitarse. Usted lo necesita, usted le gasta tiempo a muchas cosas que seguramente son muy importantes, no voy a decir que no lo son, pero no son definitivas en la vida. Para la reconstrucción de una sociedad, ellos entendieron que era definitivo estudiar. Sin este proceso, ellos no iban a poder restaurar su sociedad. Era necesario estudiar. Y continúa la Biblia. A propósito del versículo 8, hay un pasaje escrito, no me pierdan las mías, escrito en Hechos capítulo 8. Lo tenemos aquí, ¿cierto? Vamos a leerlo aquí en nuestra pantalla. Hechos capítulo 8, que habla de 2 personajes. Uno es Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, y otro es un funcionario etíope que era eunuco, que había venido a Jerusalén por motivo de las fiestas y tenía una inquietud por la palabra de Dios. Y él venía leyendo una porción del profeta Isaías. Pero esta era una persona que no conocía la ley de Dios, ajeno a la sociedad judía, pero él venía inquieto. Y Dios le dice a Felipe: vaya, acérquese a ese hombre que iba en un carruaje. Y cuando se acercó, escuchó lo que él leía y dice la lectura lo siguiente. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, por favor la leen conmigo, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Continuemos. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Ojo, pero entienden lo que lees. ¿Y qué respondió? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno, qué? Si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pero ¿cómo voy a entender si no me enseñan? Y si yo le pregunto a usted, ¿usted entiende la lectura? ¿Qué voy a entender si no tengo quien me enseñe? Por eso hay que estudiar. Y Abej responde a esa necesidad. Usted, para entender, necesariamente necesita de quien le enseñe. Y eso es lo que hacemos. Que a propósito, no nos sabemos todo. Yo no me sé todo. Hay cosas que yo todavía no sé. Delay no se sabe todo. Delays, que lleva toda la vida en la vida cristiana. Sus papás son pastores desde que ella era un bebé y fue criada dentro del movimiento de una iglesia. O sea que toda la vida ella desayunó con la Biblia, almorzó con la Biblia, durmió con la Biblia. Hoy en día está haciendo un diplomado, gracias a una deferencia aquí de nuestra discípula, un diplomado en teología. ¿Por qué? Porque es necesario seguir aprendiendo. Y si no tenemos quien nos enseñe, pues no vamos a aprender. Por eso es importante educarse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, volvamos a Nehemías, por favor. Versículo 9, estamos en Nehemías 8, por favor, versículo 9. Lo leemos todos, dice así: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, ya saben quiénes, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vea qué interesante esto. La gente empezó a oír las palabras, empezó a entender las palabras. ¿Y qué generó en ellos el entenderlas? Que empezaron a llorar. Empezaron a llorar. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Muchos de ustedes se me acercan al final o durante la semana me escriben o me dicen: no, ese tema era para mí. Otra persona me dice: usted me hizo llorar todo el tiempo. Es que usted cómo supo que yo necesitaba eso. Entonces quiero aclararles, yo ni sé qué es lo que usted está viviendo, o sea, no me meto. Su esposo no me llama a decirme: vea, predique de esto a ver si esa vieja cambia. No, lo prometo, no. Hay un poder que tiene la Biblia. Hay un poder que tiene la palabra de Dios. Y ese poder está descrito, por favor, si lo miramos rápidamente, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 lo leemos aquí. A ver, conmigo dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. La Biblia no es un libro muerto. Y cuando usted la entiende, la palabra tiene vida. Y eso es como una daga que se mete, que, uy, es que yo escuchaba eso y eso, uy, me hacía por allá. Eso hace la palabra de Dios. Cuando usted la entiende. Cuando usted la entiende. Y dice también, por favor, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, por favor, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. A propósito, ¿por qué la palabra de Dios es viva? Porque es inspirada por Dios. No es simplemente inspirada por un hombre. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder especial, un poder que corrige, que sana, un poder que trastorna, un poder que conmueve. Y qué hermoso cuando yo soy confrontado con la Biblia y a través de ello Dios
toca mi alma, toca mi corazón, toca mi espíritu, porque eso me sana. Es ahí donde usted escucha decir, Dios me habló, pero ¿cómo Dios le habla? Lo llama por teléfono, le escribe un WhatsApp. ¿Cómo es que Dios le habla a uno? Y para que usted entienda cómo Dios le habla, debe estudiar. Debe estudiar. Porque ese es el poder que tiene la Biblia. Y cuando yo soy confrontado con la palabra de Dios y mi corazón se quebranta, créame que voy en el camino adecuado para el éxito. Voy bien. Cuando usted la palabra de Dios, usted la lee, no pasa nada, algo malo, algo está fallando, o no la entiende, no hay disposición, lo que sea, pero algo está fallando. Y a propósito hay un personaje, un rey de Israel, que empezó a ser rey muy niño, a los 8 años, se llamaba Josías. Y este niño creció ejerciendo su reinado, y en esa época sus padres habían acabado con todo lo que tenía que ver con el culto en el templo, y tenían eso hecho un basurero, y él mandó a buscar, a sacar el mugre, a limpiarlo, y encontraron la Biblia, se encontraron la palabra de Dios, y se la trajeron a él. Por favor, acompáñeme rápidamente, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer versículos 26 al 28. Cuando le leen al rey las palabras del libro que habían encontrado, él se quebranta, él se humilla, él llora, él dice, Dios mío, perdónanos, nos hemos apartado de ti, no merecemos todo lo que hemos vivido. Y mandó a consultar al sacerdote acerca de lo que él había leído. Y entonces el sacerdote le manda a decir al rey lo siguiente. Por favor, leámoslo. Dice así: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón, ¿qué? Se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué dice? Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que venía después de todo esto. Lo que les quiero decir es, cuando yo soy confrontado con la palabra de Dios, y esta me habla, y le pasa lo que ustedes me dicen, ay, me hizo llorar, es que eso era para mí, y generó en usted un cambio, usted va por buen camino, porque quiere decir que esa palabra, que es viva y eficaz, está haciendo una obra en usted. Y por eso vuelvo a insistir en la motivación: estudien, conozcan la Biblia. Y finalmente, volviendo a Nehemías, al capítulo 8, versículo 10. Bueno, Nehemías y el sacerdote de esta le dijo a la gente: no lloren, tranquilo, alégrense, hoy es un día muy especial. Y dice el 10, luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Yo quise que la graduación de AVEC fuera hoy, en nuestra acción de gracias, a propósito de que al final siempre tenemos una mesa para compartir, una mesa que manifiesta alegría, que manifiesta gratitud. Hoy yo estoy muy feliz, créanme, muy feliz, porque este grupo de personas que se ha graduado representan gozo en el cielo. Y hoy esa alegría la queremos compartir, así como en el tiempo de Nehemías y de Esdras. Hay que ir a comer y nos vamos a levantar. Y la alegría era generada no porque Colombia ganó el partido. La alegría era generada no porque le hicieron un ascenso en el trabajo.
La alegría era generada porque entendieron la palabra de Dios. Cosa tan extraordinaria. Entendimos, entonces hay una alegría, hagamos una fiesta, porque entendimos la palabra de Dios. Al inicio les decía, el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Un pueblo que no conoce, un pueblo que no es entendido, un pueblo que no perece. Pero un pueblo que estudia, un pueblo que se capacita, un pueblo que entiende, florece. Y por eso para nosotros es tan importante este grupo de personas que hoy se gradúan. Desde la más niña hasta la persona mayor. Todos representan vida para este ministerio. Y no quería dejar pasar, me perdonan, el tema de hoy era este, porque tenía que dedicarlo a esto tan importante que nos está pasando hoy. Y la motivación a que ustedes también se eduquen. Este curso dura 5 meses, solamente los miércoles de 7 a 8:30 de la noche. De verdad los invito a que lo hagan. Pero bueno, hoy vinimos a darle gracias a Dios. Y no podemos cerrar este mes sin que le demos gracias a Dios. Voy a invitarles a que oremos, por favor, a que se dispongan, a que se pongan de pie y vamos a hablar con Dios. Porque hay muchas razones para hoy venir a Dios. Y nuevamente les voy a pedir que hagan un ejercicio. Lo hicimos en la primera parte de esta reunión, hagámoslo de nuevo. Con quienes quizá no estaban en ese momento. Haz un alto. No pases por alto el que hoy estés aquí, tengas la vida, tengas un trabajo, hayas tenido un sustento en el mes, hayas tenido un dinero que ingresó a tu cuenta, a tu casa, que Dios proveyó. No pases por alto que no estás solo, que tienes una mujer a tu lado que te acompaña, que tienes un hombre a tu lado que te respalda, que está contigo. No pases por alto que tienes a tu mamá con vida, que tienes a tu papá a quien puedes abrazar. No pases por alto que tienes la vida de tu hijo, la vida de tu hija, que tienes unos nietos a los cuales ves crecer, a los cuales ves abrirse paso en la vida. No lo pases por alto. Y hoy dile a Dios, hoy quise venir a tu casa, hoy quise regresar para no ser como uno de aquellos que fueron sanados y nunca volvieron. Hoy quise ser el que volvió, el que regresó a Jesús para decirle gracias. Y hoy vengo a hacer eso, Señor, a decirte muchas gracias. Gracias por haberme amado. Gracias, Señor, por haberme cuidado en este mes. Fueron 31 días. 31 días, Señor, en los que estuviste presente, en los que tu mano me sostuvo, en los que la sombra de tus alas me cubrió. Hoy quiero darte gracias. Dios, hoy yo te doy gracias por estas personas que estudiaron, que se capacitaron, que quisieron conocerte más. Tú sabes lo que eso significa para mí. Gracias. Hoy yo te doy gracias por el privilegio que me das de cada mañana ser un canal para que tu voz sea escuchada en el corazón de muchas personas, Señor. Gracias. Hoy yo te quiero dar gracias
por la vida de mi mamá, Señor, que me acompañó aquí en Cali mes y medio. Mañana se va. Pero sabes la alegría que trajo a mi vida y que seguirá trayendo, Señor. Gracias. No quiero pasar por alto ninguno de estos detalles. Y usted tampoco los pase por alto. Yo te quiero dar gracias por la vida de mi esposa, porque me acompaña, porque me ayuda, porque me anima, porque muchas veces también es la voz que me llama la atención, porque me alegra la vida. Gracias. Y hoy te quiero dar gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Cuánta alegría traen a mi corazón. Cómo me alegra verlos. Y en este mes me dejaste verlos. Gracias. Dale gracias a Dios por esa vida que tienes al lado, que es tu esposa, que es tu esposo, que es tu mamá, que es tu hijo, que es tu hermana, que es tu hermano. Y aunque seguramente para muchos a veces sea molesto abrazar, decir te amo, basta ver la cara de tantas personas que he tenido que ver en mi vida, que cuando faltó la persona, cuando faltó el ser querido, gritaban abrazando un féretro. Ahí ya no era molesto decir te amo, solo que ya el tiempo y la oportunidad habían pasado. Así que no te parezca molesto, no te parezca que otra vez hay que hacerlo, no. Aprovecha este momento. Y si hoy viniste en familia, viniste con tu mamá, ve y abrázala. Si hoy viniste con tu hermano, ve y abrázalo. Si estás aquí con tu esposa, ve y búscala y abrázala. Si estás aquí con alguien de tu casa, abrázalo. Y sencillamente dile a Dios, gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por darme el privilegio de abrazar este cuerpo, el cuerpo de mi esposa, el cuerpo de mi hijo, el cuerpo de mi mamá, y saber que este cuerpo, Señor, tiene vida y yo puedo disfrutar esta vida, Señor. Vamos a cantarle al Señor así. Lo que no podemos dejar de reconocer cada vez que se termina un